Vale, pues yo creo que ya podemos empezar. Hoy estamos, también Marta está conmigo haciendo el podcast, estamos los dos, y hoy nos Ujú. acompañan Carolina y Eduardo de En Concreto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Qué chido poder platicar. Sí, Claro, gracias a ustedes. Hola. estábamos hablando hace un segundo que para nosotros, como sois famosos por vuestros vídeos de doméstica, que yo creo que os conoce toda la gente que está tocando el material, para nosotros Es ya, como si los ya es conociéramos, como nos sí. conociéramos, así que Eh, nada. Y vosotros también estáis en casa. Así que empezamos con la primera pregunta, Muy general, de hecho. la más difícil de todas. ¿Qué es En Concreto? ujú. A ver, Basi- Lalo, arranca. ¿Yo arranco? Bueno, en concreto, ha sido varias etapas, ¿no? Hoy afortunadamente podemos decir tenemos 7 años ya, este, y básicamente es una empresa familiar, formada principalmente por Carolina, por mí y otros socios, pero realmente es una empresa familiar en la que pues todos los días nos sigue retando el material, ¿no? Nos gusta mucho el material como tal y bueno, empezamos haciendo cosas pequeñas, un poco como lo que nos platicaban ustedes, Ujú. y hemos seguido pues esa curva de crecimiento también en escala, ¿no? Que es justo lo que también les está pasando a ustedes. De una macetita pequeña te empiezan a pedir, oye, quiero esa pero más grande, quiero esa pero Ujú. más grande, hasta que ya necesitas un montacargas, ¿no? Para mover las Sí. piezas. Entonces, básicamente, así rápido, redondeando, yo diría que en concreto es una empresa familiar, este, con procesos artesanales, ¿sí? Ujú. Mucho trabajo manual, mucho trabajo de artesanos tal cual. De hecho, a nuestros trabajadores así eh, le reconocemos, ¿no? O sea, trabajamos con artesanos, ¿no? Entonces Sí. esta parte es muy bonita, muy retadora, eh, pero básicamente es lo que hace en concreto, ¿no? Piezas de concreto, decorativas, funcionales, en Ujú. diversas escalas para diferentes contextos, entornos y clientes, ¿no? Desde el cliente, el usuario final, una persona en su casa, en su oficina, hasta gobierno, eh, arquitectos, diseñadores, ¿no? Ujú. Vale, bueno, Básicamente sería. aquí ya creo, o sea, no sé, pero creo que nos salen como 2.500 millones de preguntas que podemos hacer, Sí, sí, sí. así que a ver por dónde lo llevamos. Solamente por acabar de definir, o sea, Ujú. el material, digamos, o sea, el material o la pieza clave en la empresa en sí es el hormigón, ¿no? O el concreto. Luego, el tipo de pieza es algo que os vais, que hayáis, bueno, ahora hablaremos de la evolución si queréis más concretamente, pero a día de hoy, ¿hay algún tipo de pieza donde estéis más especializados o cualquier cosa hecha con este material entra dentro del espectro de producto? Ujú. Bueno, yo nomás complementando un poquito más y abriendo ahí la cantidad de temas que luego podemos profundizar, también Ujú. definiría en concreto como un experimento o un hobby, una pasión convertido en empresa. ¿No? O sea, Ujú. nos ha tomado también un poco así de manera Ujú. orgánica y de sorpresa el crecimiento que ha tenido, que hemos ido construyendo y eso se convierte también en todo un reto, ¿no? Ujú. Ya en cuestión empresarial. Ujú. Ujú. Y Ujú. del material, digo, del tipo de piezas que hacemos, básicamente nosotros nos gusta llamar como expertos, ¿no? O semi-expertos o eh, En la búsqueda en de, proceso ¿no? de ser expertos Ajá. en el material y por lo tanto Ujú. resolver cualquier pieza con este material. Por tema de mercado y lo que hemos podido como comercializar de manera más constante, digamos que las macetas siguen siendo uno de los productos básicos principales con los que podemos también seguir manteniendo esta máquina, ¿no? Que llamamos empresa. Y ahora los muebles creo yo que son nuestro segundo elemento o pieza
también todo el tiempo estamos fabricando ya mueble, principalmente para entorno doméstico, ¿no? O, digamos, en espacio relacionado a interiorismo, o sea, para hoteles, restaurantes, oficinas, casas, sí. Y como tercer producto quizá ya sería la parte del mobiliario urbano, que es donde hemos estado también un poco experimentando en el último año y queriendo entrar a esa escala y a Que es todo un reto también ese esto. segmento. Es otra Sí, 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 dimensión. porque es todo sí, ya, enorme, todo exactamente. pesado, todo difícil. Sí, sí, fíjate, para redondear nomás eso, cómo tenemos, ¿qué tenemos, Caro? Como 4 meses. Bueno, arrancamos el año con montacargas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ya adquirir un montacargas Qué bien. porque dijimos, esto es justo, o sea, en la escala, pues ya no es humana, o sea, ya no es Claro. sano estar moviendo las piezas nosotros, Ujú. o sea, llega una cubierta como sea, ¿no? Bueno, pues te juntas 6, 8 personas, Sí, pero ya las piezas que hemos hecho para espacio público, olvídate, ¿no? claro, Por eso claro, decía sí, sí. que empezamos haciéndolas como egipcios, o sea, 6 meses, tuvimos un proyecto en que tuvimos que resolverlo. Primero, bueno, pues con unos como gatos hidráulicos, estos Ujú. los usan en los talleres de coches para poder sacar los motores, ¿no? Sí. Y, Sí, y, que son y, y como puedes mover grúas, la ¿no? pieza. Exacto, exacto, Ujú. tiene un pistón. Pero llegó un momento en que también nos vimos superados, ¿no? Entonces esa parte de estar resolviendo, viendo que ya era inevitable, pues adquirir un montacargas, ¿no? Claro, Y sí, entonces sí. ya con esa herramientota, pues está padrísimo porque pues agiliza Claro. el trabajo, obviamente pues ya no carga uno, ¿no? Carga la máquina. Sí, sí, sí. Y luego, ¿cómo empezaste? O sea, en concreto, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue el inicio de todo, de todo? Ujú, Al principio de todo. ¿Cómo fue? claro. Ay, a mí me encanta contarlo, pero es peligroso porque puedo durar 3 horas Da hablando igual. No pasa y así nada. me puedes. Lo partimos el episodio en 8 y ya está. Órale. Voy a tratar de Vale. resumir un poco, pero más bien para enfocarnos en los detalles que creo que nos hacen ser lo que somos ahora y ojalá a donde queremos llegar. Se está trabando un poco mi Sí, no, imagen, no sé si la también la imagen se voz. traba, pero es lo que le comentaba a Eduardo. No te preocupes porque igualmente en teoría Ah, se está grabando, aunque nosotros no la veamos bien, ¿vale? O sea que... De acuerdo. ok, Ujú. va. Bueno, todo empieza si nos vamos al verdadero inicio. Eduardo y yo, ¿Ah, sí? hermanos, tenemos un padre que ha estado involucrado en el negocio del Mm. concreto desde hace pues 30 años, ¿no? Él se dedicó muchos años de su vida a fabricar y administrar un negocio de elementos prefabricados, pero con tintes o usos estructurales. Entonces, traves, empezó con vigueta bovedilla, luego traves y piezas gigantes dobles T's, travesís, no sé qué, para estacionamientos, pasos a desnivel, puentes peatonales, o sea, Vale. piezas gigantes, ¿no? Ingenieriles Ajá. 100%. Y bueno, por ahí digamos que creo que es la entrada del concreto a nuestra vida, de alguna manera sabíamos de su Ujú. Hombre, es existencia. bastante ya una Bastante. experiencia que no sé si ya esa experiencia la pudisteis aprender, pero bueno, nos Ujú. viene mal para el negocio que estáis ahora. Por supuesto, sí, por supuesto, creo que es importante apuntar a ello porque efectivamente nos ha dado también una cierta seguridad, Mm. ventaja y sensibilidad, ¿no? A estas posibilidades, a las posibilidades del material. Ahora, es bien diferente lo que hacía nuestro papá, nuestro padre, a lo que hace en concreto. Justamente también hay un quiebre ahí interesante porque ni a Eduardo ni a mí nos interesaba fabricar o entrar a ese Ujú. negocio, ¿no? Eduardo con formación de diseñador y yo con formación de arquitecta. Combinación Entonces siempre perfecta, muy estábamos, bien. bueno,
Ujú. Ajá, creo que ya me corregirás, Lalo, pero como que veíamos más al material quizá por su estética, por sus posibilidades, por cómo se ve, ¿no? Cómo acompaña los espacios, lo que puedes lograr con él, que más por su resistencia Ujú. y fortaleza para hacer un edificio o un estacionamiento, un puente, Ujú. ¿no? Ujú. Como que era más el gusto de cómo se ve, cómo se siente, los tonos. El olor, ¿no? Yo me Y acuerdo mucho entonces, desde el olor también así recién colada una pieza, ¿no? Es un olor muy característico, ¿no? El del concreto. Ujú. Claro. ¿Y ujú, en qué momento decidís nos metemos juntos o nos tiramos juntos a la piscina? Mm. pues hay un momento ya de crisis, diría yo, de la empresa de nuestro padre, que pasan los años, empieza a tener más competencia, etcétera. Entonces él en algún momento convoca a los hijos, somos 4, Eduardo y yo, y cada hijo desde su trinchera y su profesión iba a hacer un plan de aporte para la empresa de nuestro Ujú, qué padre. guay. Entonces la hermana abogada optó por pensar en temas de, no me acuerdo, exportación y luego otro Ujú. relacionista internacional, tema de RP y como marketing Vale. y Eduardo muebles, ¿no? Como que luego era la Ujú. posibilidad de bajar y cambiar de escala el material y yo todavía muy como pegada al tema arquitectura, ¿no? Como elementos para fachadas, y entonces ahí propusimos a nuestro padre que podríamos hacer cosas distintas con el material, aprovechando sus instalaciones, su experiencia y la gente. Por una u otra razón, entre que no le pareció muy atractivo, rentable, no era lo que él se estaba imaginando, no empezamos en ese momento a trabajar juntos. Vale. Pero digamos que fue la semillita, ¿no? Que ya se nos Ujú. quedó sembrada, creo, a Eduardo y a mí sobre todo. Entonces algún día, yo sí lo que hice fue pedirle material a mi papá que se podía traer para la casa, que me trajera medio saco de cemento, medio de arena y tomé unos moldes de cocina ahí de mi mamá y hice unas primeras macetas, tal cual, un domingo así de juego. Ujú. Y lo primero que hice cuando ya estuvieron listas fue enviarle las fotos a mis hermanos, ¿no? Miren lo que salió con esto y luego fue como, oye, pues está padre, se ve bien, está chido. Y entonces el punto clave, creo, bueno, el ejercicio no lo empezamos Eduardo y yo en conjunto, creo, porque Eduardo estaba en otro proceso en términos de él estaba estudiando su maestría, ¿no? Como con la cabeza ya Ujú. en otros lados o miras a otras cosas, pero Ujú. también siempre pues estuvo como interesado y siguió mi ejercicio aunque fuera muy de juego. Eso llevó a que cuando se iba a casar, Ujú. no me acuerdo si tú propusiste, creo que sí, que pusiéramos macetas de centro de mesa, decorando Ujú. las piezas, las mesas. Pues, ajá, pues fue tu regalo de boda, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, o sea, dijo, no, yo te Así, voy a qué hacer, guay. sí, ya, es que Caro ya estaba vendiendo, ya se estaba moviendo, y bueno, viene mi boda, y sí, por X ya salió Caro luego, no, y yo las vi también, entonces, pues ahí entre los dos de volada, ¿sabes qué? Estaría perfecto para centros de mesa, y fue regalo de bodas de Qué Caro. guay. Y Carolina, Sí. ¿pero tú lo hacías esto ya en la fábrica de tu padre o lo hacías en casa? En casa, así En en casa. la Vale, parte donde que aquí decimos cochera, donde se estacionan los carros vale, afuera de vale. la Ah, casa, vale. Vale, vale, como en el vale. garage, Ujú. ¿no? Y luego ya pasaste como a su fábrica, ¿no? A hacer Pues sí, las... ha sido todo un caminito de ir poco a poco cambiando de lugar. Yo creo que en la cochera ahí de casa de mis papás estuve un año, hasta que llegó un punto que la escala de los productos y la frecuencia y la Vale, vale. suciedad que estaba generando los Y problemas. tapar la tubería creo que se tapó un poco, ¿ah? No, nosotros, o sea, yo me acuerdo un día que estábamos porque ahora ya estamos en una pequeña nave, pero antes estábamos en un taller muy de cerámica, digamos, Muy pequeñito. pequeñito, y yo me Ajá. acuerdo un día
haciendo una maceta ya de un tamaño considerable, que me vi, estaba todo manchado, el taller que en teoría era un taller mono, hecho un horror, yo también que no podía mover la maceta sudando, fue un poco de decir, mira, o sea, no, Me no, llamó y no, me dijo, esto es una mierda, no no puedo puede más. ser, no puedo más, por favor, vámonos a un sitio un Claro, poco decente, vamos a... Sí, claro, claro, claro. claro. Entonces, bueno, ese Y, fue realmente como el origen, ¿no? Yo empecé fabricando, se Mm, junta con el evento, la boda de Lalo, y a partir de ahí, entonces sí, familiares y amigos empiezan a preguntar por las piezas, y de ahí para adelante empezamos a comercializar tal cual. claro, Carolina, pero ahí mi duda es, ¿vosotros teníais ya a nivel, o sea, no sé si ahí ya veíais lo que podía llegar a ser en concreto, no sé si en ese momento teníais la idea de la escala que podía tomar, y no sé tampoco si teníais referencias en aquel momento, porque, o sea, a diferencia de hacerlo yo supongo 8 años, es que para nosotros ya tenemos muchas referencias, y vosotros sois un ejemplo, a quien poder mirar y poder decir, pues a lo mejor nosotros también podemos llegar allí o es algo que queremos hacer. Pero no sé si en aquel momento vosotros teníais algún tipo de referencia. Pues creo que así muy clara, ¿no? De hecho, por eso yo sí siempre hago hincapié como de ser un hobby, porque siempre, como decías, Marta, me ha gustado también meter las manos y hacer cosas así como involucrándote. Creo que de referencia teníamos Escofet, siempre fue un así como ujú, wow lo que se puede hacer con el concreto. Mm. Vale. Y ya más cercano, o sea, yo me acuerdo de haber visto una fotografía en internet de unas macetas y fue lo que yo dije, ah, pues ok, no tengo que empezar con hacer una banca para un parque que jamás nadie me va a comprar ahora porque nadie sabe quiénes somos. Entonces fue lo más cercano, Sí. ¿no? Como hacer una maceta. ujú, Y eso fue la referencia, o sea, una foto en internet, algunos ejemplos de piezas de autor, de diseño, que con Lalo habíamos estado así como haciendo una pequeña investigación cuando presentamos ahí a nuestro padre. Pero de ahí en fuera, no, la verdad es que fue ir descubriendo y ir encontrando también, sorprendiéndonos de los ejercicios que se estaban haciendo alrededor del mundo, ¿no? Claro, el poder de las redes sociales y de la comunicación ha sido también como en paralelo, pero ha sido prácticamente nuestra plataforma, nuestra cuna, ¿no? Tal cual. ujú. Claro. Sí. Claro, porque en México como tal, alguien haciendo algo similar, no sé bueno, yo no conozco, pero Ya hoy hay más, habemos más empresas, ¿no? O diferentes escalas. Pero en el momento en que empezó Caro, la verdad también eso fue un gran, pues, golpe de suerte, ¿no? Porque eso no lo puedes saber. Realmente empezó ella como en la cresta de la ola, o sea, aquí en la ciudad había un proyecto y en México, en Ciudad de México, otro, y párale, ¿no? O sea, pero poco a poco, claro que ya ha ido, afortunadamente ha ido creciendo el gremio, ¿no? Que es lo que nosotros Mm. también queremos, o sea, a la hora, por ejemplo, el tema del curso, pues es eso, es mostrar que se puede abrir otra serie de negocios, otra serie de proyectos con el material, ¿no? Pero básicamente fue pionera Carolina aquí en la ciudad y en el país, ¿no? Y eso en concreto le ha beneficiado mucho, la verdad, ¿no? Ser de los primeros, digamos, aunque ha habido muebles y proyectos en otras épocas, aquí hay una empresa también que tiene por ahí como 40 años, tiene macetas y todo, pero en otro contexto, ¿no? Está más ligado al tema de infraestructura, ¿no? Ah, vale. Y, vale. Ujú. y nosotros más bien, ya con Carolina y conmigo, exactamente desde nuestros estudios, o le llegamos más por el lado del diseño, ¿no? Del diseño Ujú. de la pieza, el acabado, ¿no? O sea, la textura, o sea, nos clavamos mucho en la pieza en sí, en los procesos para dejarla, bueno, hemos hecho cubiertas hasta casi terminado espejo, ¿no? O sea, que lo sientes al tacto y dices, esto no puede ser concreto, ¿no? Y entonces Claro, no, no, sí. ha funcionado muy bien. Creo que te perdimos, Caro, o sí está por ahí. Sí, no, Sí. la hemos perdido, pero justo creo que vuelve Eh, ahora. eh, Vale. eh, Claro, Eduardo, y entonces, por irnos un poco más, digamos, a la evolución a nivel de producto, habéis ujú, comentado antes que las jardineras o las macetas es quizás la parte que más os sostiene como negocio.
Esto ya fue siempre desde el principio así, o sea, es lo que más ha salido, lo que más, digamos, vende en general. Y luego las otras patas, digamos, más. ¿Es eso a Ujú, medida? Porque entiendo que las macetas es casi todo estándar, ¿no? O sea, te ujú. entiendo que funcionáis con moldes y podéis ir reproduciendo, y que luego es la otra parte más a medida, ¿no? Sí, sí, mira, básicamente las macetas han sido el punto inicial, precisamente con las que empezó a hacer Caro y de ahí empezó a explotar todo, ¿no? Y se empezaron a llegar muebles o pedidos especiales, ¿no? Y entonces, a hoy en día las macetas siguen siendo parte fundamental, yo diría que en un 60, 70% todavía, pero ya el otro, no un 60, ya el otro 40 es sobre todo muebles a medida, ¿no? Y ponle un 35 y un 5%, que también está padre, de hecho, pues ese queremos que siga creciendo, es la parte de diseño nuestra como proyecto, ¿no? Porque realizamos a medida proyectos y diseños de despachos de arquitectos, de interioristas, de otros diseñadores, o sea, fabricamos, ¿no? Tenemos la parte de fabricantes muy clara, sigue desarrollándose bien, padrísimo, lo que les digo, todos los días seguimos aprendiendo del material, ¿no? Ujú. Pero también está esta parte de proyectos de diseño como tal. Nos han pedido, por ejemplo, el mobiliario urbano reciente salió con Carolina, ¿no? ¿Sí, sí estás, Caro? Sí, estás congelada, pero sí, sí te oye. Ok. Entonces, eso es realmente lo que, a mí en lo personal, lo que más me gusta, ¿no? Como diseñador, pues obviamente poder Ujú. proponer y sacar tus líneas, tus diseños, ¿no? Pero no estamos nada cerrados a los diseños de los demás, entonces al revés, creo que eso nos ha ido beneficiado, que Ujú. podemos ser fabricantes, tenemos tres líneas, nosotros le llamamos de venta, ¿no? Tres caminos, lo que es de línea, que es, ya pasó por el proceso de desarrollo, ya hay un molde, ¿no? De los cuales pues tenemos hoy en día ya cerca de como 240, ¿no, Caro? Joder. 250 productos distintos, ¿no? Entonces Guau. imagínate dónde pones todos esos moldes, ¿no? Para Claro, empezar Claro, ya, no. ya, eso te iba a decir, ¿dónde se ajá, guarda todo eso? Porque, Eduardo, para sí, entender nosotros vuestra escala, es que, claro, habéis dicho ajá, empresa familiar, pero claro, Yo creo que sois muchos. claro, exacto. Si yo ahora llego un día y me voy a México y me invitáis a vuestra fábrica, ¿qué me encuentro? el día que gusten, claro. Sí, ¿qué te encuentras? Pues mira, cuando Caro, esto lo digo un poquito para dar un poquito de contexto, cuando Caro, bueno, yo estaba en la maestría y ya entro en concreto, Carolina a su vez estaba planeando tomar su maestría, ¿no? De hecho se Ujú. fue allá a Barcelona. Entonces, hasta el timing fue ni mandado a hacer. Yo termino mi maestría, Caro empieza la suya, entonces me pasa la estafeta de concreto, así, suerte, yo ya me voy. Y padrísimo, literal, ¿no? O sea, tuve un mes de que entregué mi tesis, cerré maestría, al mes ya estaba, entonces tuve un mes de capacitación express con Caro y órale, ¿no? Y en ese momento Caro tenía dos trabajadores, ¿no? Ya en un tallercito que estaba dentro de un vivero. Esa parte también está muy Ujú. padre porque todos los días estábamos ahí en contacto con las plantas. La persona del vivero le rentábamos ahí un pedacito. Bueno, claro, ¿no? Ahí es donde yo entro. Entonces, cuando yo entro, recibo a dos trabajadores y montón de pedidos, afortunadamente, ¿no? Cuando Caro regresa un año después, ya éramos 8, 6, 8, ¿no? Entonces, en un año, ¿Qué año sería, Eduardo? ese fue el 17. Carolina se fue en septiembre del 16. A septiembre del 17 explotó, ¿no? Explotamos porque del espacio físico donde estábamos, ahí en el vivero, tuvimos que rentar otro espacio equivalente al vivero completo, ¿no? Entonces, Guau. se triplicó el tamaño del taller, el tamaño de los pedidos, el personal. Entonces, ahora resumiendo, ya en el taller que estamos actualmente, ya es una bodega, un lugar establecido en una zona de industria, ¿no? Pequeña, mediana industria.
Y hoy te encontrarías aquí, ya somos, pues en la empresa ya somos 22 personas, ¿no? Claro, joder. Entonces, sí ha habido un crecimiento fuerte, padrísimo, afortunadamente. Y ya en el taller te encuentras ahorita, si entraras, se encuentran 10, 12, 14 personas aquí trabajando, ¿no? Claro. Más en la parte donde está Carolina, que es el área comercial. Entonces, pues afortunadamente eso, o sea, nos explotó en el buen sentido el proyecto, ha gustado lo que estamos haciendo, Ujú. eh, y bueno, por ahí va, ¿no? ¿Y cómo habéis adquirido tanto conocimiento sobre las piezas? O sea, porque nosotros ahora estamos en un punto de hacer como varias mezclas de hormigón con diferentes arenas. Bueno, estamos probando, ¿vale? Y Ujú, ujú. para cada pieza creemos que hay pues una mezcla diferente a otra, quizás. Entonces, Ujú. ¿cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Prueba y error? ¿O habéis tenido la suerte de tener a alguien que os explique más o Bueno, no, no, menos? no sé ahí hay una conexión al final con la empresa de vuestro padre y toda esa expertise, Claro. Ah, bueno, claro, sí. Ujú, Ajá. Sí, 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 sí la hay. ujú, Ah, son las dos cosas, creo. O sea, siempre prueba y error, no nos libramos, digamos, de Mm. equivocarnos, no, pero sí tuvimos una gran ventaja de, por ejemplo, ahora recuerdo mucho cuando arrancábamos, el laboratorista de la cementera en donde compramos ujú. el cemento acá, que es con, bueno, no vamos a hacer anuncios, pero el Sí. laboratorista de esta empresa trabajaba con mi papá especialmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer elementos más grandes y a encontrarnos justamente con dificultades de tipo, sobre todo, agrietamiento, o que queríamos empezar a jugar con Ujú. diferentes materias primas y encontrar como mezclas que nos dieran más certeza de los resultados que tendríamos, él nos abrió las puertas por ser hijos vale. de Eduardo Coliño, ¿no? Vale. Que nuestro papá se llama así. Y fue un asesor que nos veía como con mucho cariño gracias a la relación que existía previa con mi padre, ¿no? Entonces, claro que fue una ventaja porque yo digo, no creo que hubiéramos tenido el capital en ese momento para Ya. pagar una asesoría de un laboratorista especializado con Ujú. 30 años de Ujú, experiencia, ¿no? Y aunque al final le cambiábamos la escala otra vez de los productos a los que estaban acostumbrados, porque eso sí que pega, incluso con nuestro padre, el tipo de moldes con los que arrancamos fabricando, el tipo de mezclas, el tipo de armado de acero, respondía a piezas de gran escala. Y con los años y la experiencia hemos ido también entendiendo que bajar a mobiliario y bajar a macetas y bajar a accesorios decorativos se habla de otro tipo, otros modos de Ujú. fabricación, incluso siendo el mismo material. Pero bueno, volviendo al punto, efectivamente creo que es la conjunción de no rendirnos ante las primeras fracasos y equivocaciones, o sea, el prueba y error lo tenemos Vale. presente ujú. todavía, pero sí la ventana que se nos abrió con algunas relaciones que ya tenía construidas nuestro papá, ¿no? O Ujú, incluso él también Claro. nos asesoró un montón al arranque en términos de mezclas, en términos de cómo costear, estar hablando en volumen, estar de hablando resistencias, ¿no? Mismo, pues sí, sí, de cómo llevar el Claro, negocio. porque Sí. aquí, o sea, aquí hay dos cosas importantes. Bueno, hay muchas, pero hay una parte que hablabas ahora mismo, que es de tener en este caso un mentor o alguien que os pueda suministrar o os pueda empezar a ayudar con parte del conocimiento, porque si estás tú solo ante la nada es más complicado, ujú, o sea que eso es muy relevante. Y luego también os quería preguntar, quizás desde el punto de vista del capital inicial o la inversión inicial, porque al final es una pregunta, por ejemplo, que a nosotros ya nos la han hecho varias veces, y es decir, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando ya hemos dicho que hemos ido cambiando escala, que estamos en un taller o en una nave un poquitín más grande, etcétera, al final es la pregunta, ¿no? Es de, ¿se puede realmente, sin una gran inversión, digamos, de una forma escalada, entrar en un tipo de negocio como este? ¿O hace falta, desde vuestro punto de vista, una gran inversión inicial
para poder realmente empezar. Porque claro, aquí, y lo ligo, perdón, con otra segunda pregunta que tengo, una de las cosas que nos pasa a nosotros también es que a la mínima nosotros los moldes prácticamente los externalizamos, o sea, todo lo que hacemos de moldes lo externalizamos. Y bueno, yo no sé cómo funcionará en México, pero bueno, en cualquier caso aquí baratos no son. O sea, no es que sean caros, la mano de obra es la que es y el material es el que es, o sea, son caros los moldes. Pero claro, eso para alguien que intenta hacer un negocio, si juntas el local o el taller, las herramientas que necesitas para empezar a mover cosas, el cemento es barato, pero todos los moldes, todo lo que lo rodea, no es barato exactamente. Entonces no sé cómo seguisteis vosotros este proceso, o cómo lo veis, o cómo habéis hecho esta Ujú, escalada. ujú. ¿Quieres que conteste, Caro? Sí, sí, Esto, mira, creo perdona, que suena a sí. una clase de consultoría, pero bueno, no No, pasa, no, es que está, no pasa no, nada. no, con gusto, ¿no? Es parte de, precisamente es parte, es de lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? No nomás porque nos gustaba el material y queremos hacer cositas, estamos enfocados ahí, sino en todo lo que conlleva, ¿no? Y esta parte es fundamental. Pues en nuestra experiencia está muy claro que ha sido un crecimiento orgánico, ¿no? O sea, no hubo así una gran inversión inicial. Carolina empezó por su cuenta, con sus medios, empieza a vender, empieza a crecer. Prácticamente eh, nulos. ajá, prácticamente Por nulo, ¿no? O cierto, sea, déjame claro, matizarlo. sí, y como ustedes, Carolina también tenía, o sea, su trabajo fijo, ¿no? Digamos, de base, Ujú. y las macetas, de hecho, al principio se llamó macetas concreto, ¿cierto, Caro? ¿Ah, sí? Este, Sí. sí, macetas Macetas concreto, ¿no? punto Era concreto. punto concreto. Entonces, ahí sí, o sea, Carolina empezó, digamos, echó a andar la bola y a un año, 2 años, Caro, recuerda, sí, un año, ¿no? Año y medio, entonces ahí sí ya se acerca un tío para el tema de precisamente formalizar e invertir, ¿no? Esa parte, si quieres, platícala tú, Caro, este, Sí. cómo sí llegó una inversión en X momento, ¿no? Sí, sí, ya estaba, digamos, con la página de Instagram y vendiendo 2, 3 macetas a primos, familiares y amigos y a todo el que se dejara, ¿no? Y digo, me gustaba mucho el resultado, estaba disfrutando el proceso, pero como dice Eduardo, yo trabajaba pues, como arquitecta en temas urbanos en la municipalidad de acá de Guadalajara, ¿no? En la zona metropolitana, y lo veía como paralelo. Entonces, por lo tanto, también los gastos fijos de la empresa como tal eran pocos, ¿no? Porque yo tenía Ujú. una persona que me ayudaba en los fines de semana, pero todo lo demás lo hacía yo, básicamente. Entonces, justo por ahí creo que no necesito, o sea, no se necesita de una inversión más que de tiempo y esfuerzo, no tanto en términos económicos. Ujú. Cuando empezó a tener un poco más jalón de las ventas y en redes sociales al año, este tío, hermano de nuestra mamá, efectivamente estaba como, tenía un dinero disponible y se me acercó un día, me invitó a cenar. Yo primero creí que quería que construyéramos unas casas, onda negocio para revenderlas o algo. Nunca me Vale. pasó por la cabeza que estuviera interesado en el tema de las macetas. No, hombre, Pero qué guay. ahora, Carolina, voy a estar, si algún familiar nuestro se nos acerca para invitarnos a cenar, voy a estar yo ahora nervioso. En plan, me lo va a decir, me lo va a Bueno, vamos a decir. ver. Ojalá, sí, Ojalá. ojalá. Sí, al momento que lo propuso, que me dijo, oye, pues tengo este dinero y estoy viendo lo que estás haciendo y me encanta cómo ves si ponemos una tienda en el centro comercial más fresa o elegante de la ciudad, ¿no? Y para mí fue como, ¿qué? O sea, lo que hago en la cochera, venderlo ahí, donde están las mejores marcas de tiendas, qué raro, pero Vale. Ah, no sabía que teníais, o sea, vendéis directamente al público también en su a momento, través de la tienda. en su Antes. Ah, momento vale, lo vale. hicimos, Antes. fue un ejercicio bien interesante porque justo pusimos, les llamamos islas acá, son estas como pequeñas tienditas que están en los centros comerciales, pero no es un Vale. local establecido, ¿no? Como que están en los pasillos y sí, puedes Sí. cerrar y dejar tu mercancía ahí, pero es una superficie pequeña.
Con eso arrancamos. De cualquier forma era, para mí era como todo era una sorpresa, todo era increíble y al mismo tiempo dificilísimo, porque entonces entramos ya a un tema de requerimientos y condiciones con el centro comercial, que cuando estaba yo trabajando sola con un trabajador era súper complicado. Por supuesto, mi novio de ese momento, que ahora es mi esposo, era el encargado de cargar las cajas con las macetas los domingos por la noche, ir a rellenar el puesto. Dependíamos de nosotros, 100%. Pero bueno, sí, este tío entonces hizo la inversión con miras justo a comercializar las piezas en un punto muy estratégico de la ciudad y funcionó. O sea, de ahí nos voltearon a ver constructoras, arquitectos, y de ahí cayó uno de los proyectos que nos propulsó, digamos, mediáticamente bastante, que es un hotel acá, una cadena, creo que también tienen en España, se llaman Hoteles Habitat, ¿no? La cadena. Y Sí. Habita, no sé si, no. tienen Grupo como Hábitat, varios sí. hoteles y parte importante es como la importancia que le dan al diseño, ¿no? Entonces, el gremio lo sigue mucho pues por las propuestas que están haciendo. Y resumen, se nos acercaron, pusimos las macetas en el hotel y de ahí también fue un súper empujón en concreto. Y ¿Muy estas, grandes las macetas? ¿Cómo? ¿Muy grandes las Sí. macetas o tamaño más bien pequeño? Pues sí, era de lo más grande que habíamos hecho, ¿no? De hecho, sí hubo unas gigantes que alcanzaron a La fabricarse, hexagonal. ajá, en la Ujú, fábrica de mi papá, antes de que cerrara. 3 ujú. piezas se fabricaron ahí, de 1 Como de metro un de metro diámetro de diámetro, ¿no? y 1 metro Por de 1,20 altura. de altura. y Sí, sí, fabricasteis sí. vosotros también los moldes, os quería preguntar, ¿lo hacéis todo vosotros? ¿Todo? Sí, Madre mía. no. Y esta Ajá. experiencia para hacer estos moldes, porque esto también, bueno, aquí Sí. es que no hay mucha gente concretamente en Cataluña que haga moldes, o sea, es como Ujú, una expertise que Mm. está, que está como muy limitada, no, muy poca gente sabe. sí. Sí, mira, justo lo que preguntabas, la segunda parte, digamos, es, empezamos haciendo los moldes fuera, ¿sí? También depende mucho de qué, si es pieza única Ya. Claro. o es algo que ya se va a hacer varias veces, ¿no? Ujú. Entonces, hoy en la actualidad fabricamos algunos moldes nosotros mismos aquí en el taller y hay otros que los mandamos para afuera, ¿no? Sí, Aquí, afortunadamente, tenemos como 3, 4 proveedores que trabajan la fibra de vidrio, ¿no? claro. Entonces, o sea, son los mejores moldes que tenemos, ¿no? Son los que más vida le puede sacar, más piezas, más precisión tiene en las juntas de los moldes. O sea, las piezas quedan mejor cuando es un molde de fibra de vidrio, En ¿no? doméstica lo Pero, explicas esto, lo explicáis. sí, Sí. mira. Es que, Ya, no, bueno, pero está bien, está bien. Es que sí, ahora me ha sí, recordado es y que me ha venido la imagen del vídeo. sí, entonces eso, según la pieza y según la cantidad, según el cliente, Claro. según el pedido, es el tipo de molde, ¿no? Hacéis. Aquí en el taller tenemos moldes de metal eh, y fibra de vidrio, Ujú, hacemos también moldes de madera, mucho con melamina, ¿no? El ujú, tema del GFRC, que hace rato preguntabas que qué, ligándolo con las mezclas, ujú, eh, pues es un popurrí de mezclas lo que hemos hecho, hemos hecho tantas mezclas ujú. que ahora estamos en un proceso precisamente de rescate y de sistematización, digamos, de bajar esas recetas. Vamos a suponer que yo siempre lo comparo y con los trabajadores les digo que esto es como una panadería, ¿no? Entonces, hemos hecho un montón de panes, Sí. un montón de masas para hacer los panes, entonces eso lo habíamos estado guardando pues en la memoria RAM, Carolina y yo, ¿no? O sea, y con los trabajadores. Pero ¿qué pasa cuando se te va un trabajador que sabía hacer X mezcla Ujú. y no lo tienes respaldado bien, bien ubicado? Pues ahí vamos a inventarla de nuevo, ¿no? Entonces teníamos que repetir. Y nos pasaba mucho que el cliente, perdón, ve una foto en Instagram Ujú. y, oye, me encantó esa mesa y la quiero igualita, ¿no? Y entonces era chin, caro, ¿cómo le hicimos? ¿Dónde? ¿Te acuerdas de la vez? Ajá.
y a veces encontrábamos por ahí el papelito, lo que sea, pero varias veces nos pasó de volverlo a inventar. O sea, a ver, pues no me acuerdo, pero pues así, así, asado. Más por ahí Y tiene que ir, sí, sí, sí. ¿no? Y Pero entonces ahora estamos ya en un proceso más formal, ¿no? Precisamente, por lo menos saber dónde está la receta de todas las mezclas que hacemos. Ya eso ya tenemos casi el año haciéndolo y ha sido muy bueno, porque ahora sí nos piden X pieza que vieron y ya la podemos repetir fácilmente, ¿no? Entre comillas. eso está Entonces muy eso bien. les recomiendo que lo hagan mientras más temprano mejor. Que si Y no, es, luego es un follón, ¿no? sí, Yo sí, sí, a sí, Marta sí, no yo intento poner todas las mezclas que vamos haciendo en Excel. Es que a mí me cuesta exacto. mucho porque yo, mira, yo soy la jefa de taller y él Eh, es el que lleva Yo más no sé, yo no comunicación sé y lo todo que eso. soy, yo no sé lo que Y el que soy. organiza. Y yo lo pongo en una pizarra porque me va muy bien y ajá, lo veo y me es sí. fácil. Y él lleva tiempo diciéndome, esto en el ordenador. Y me cuesta, me cuesta. Todo ahí, todo ahí. Sí, sí, la verdad es que no nos cuesta, ¿eh? O sea, la parte, los que estamos, digamos, en las profesiones más sensibles, más creativas, o sea, diseño, arquitectura, artes, Mm, incluso merca, ventas, o sea, no traemos esa estructura Excel rigurosa, ingenieril, ¿no? sí, Que es muy buena, la verdad es que es el complemento ideal, o sea, es y muy básica. necesaria. A final de cuentas llega un momento en que si no lo tienes claro, pues olvídate, ¿no? Tú Sí. mismo te metes el pie, ¿no? Entonces, pues son herramientas así como ese el mazo de goma para vibrar el Sí, molde, ¿no? De Mm, importante, pues es igual de importante llegar y registrar en la compu y listo, sí, ¿no? sí, sí. claro, yo ahí, Da un poco de paja, sí. Sí. ligado con ¿Eh? esto, Sí. tengo la duda un poco de, porque es verdad que por una parte habéis dicho que es todavía, o bueno, que es en sí es un proceso muy manual y que las piezas son muy Ujú, artesanales, pero ujú. ¿cómo ha variado? O sea, ¿diríais que también en este proceso habéis como, no sé si se puede hablar de automatizar, pero digamos, generar procesos que en ese sentido os lleven a producir más eficazmente o en ese sentido no hay mucho margen de mejora, ya, de mejora como de, ¿cómo lo Sí. veis toda esa parte? No, hombre, hay marco de mejora continua todos los días. Ah, no Estamos en tenéis un máquinas proceso, enormes o- no, ahorita, o sea, sigue siendo manual, pero sí el proceso está ya más establecido, más estructurado, y sí podemos, hasta cierto punto, que eso nos encanta, estirar bueno, nos gusta empujar los límites del material, ¿no? Entonces, ha habido, ¿en qué sentido? Hay un montón de aditivos, ¿no? Que hemos ido descubriendo poco a poco. O sea, hay acelerantes, hay retardantes, hay para que sea más fluida la mezcla, para que sea más seca. O sea, es un universo el mundo del concreto, ¿no? Padrísimo porque precisamente te abre un montón de posibilidades. Entonces, hemos tenido pedidos en los que por tiempo y desde se contrató, digamos, con prisa y nosotros calculamos si lo normal era fabricar una pieza cada 2 días, eh, ¿cómo le podemos hacer para fabricar una diaria, no? Claro, Porque tienes un solo molde, por decir, y es una pieza grande. Entonces, ahí van los aditivos y retomando lo que sea Caro, este asesor nos ha ayudado bastante y nos ha ido mostrando, digamos, ¿no? Incluso él comercializa algunos, le compramos fibras, aditivos, y entonces ya empiezas a jugar, ¿no? Es a ver, ¿sabes qué? Sí o sí tenemos que fabricar, colar claro, 2 piezas diarias, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿qué Ujú. dice la regla? Hay que ponerle acelerante, hay que taparlo, hay que estarlo claro. humidificando, o sea, entonces, todos esos procesos los hemos ido conociendo andando y ya los registramos y ya pues conocemos mucho más, ¿no? Claro. El tema de las máquinas o qué tan automatizado, eh, eh, hemos avanzado, por ejemplo, en tema de moldes o aplicando tecnología, que no tenemos aquí las máquinas, el router famoso de máquina de CNC, de control, corte de control numérico, por ejemplo, Sí. Ujú. le hemos sacado mucho provecho a la tecnología como tal para sacar texturas, para simplemente la impresión 3D del modelo, ¿no? Con el cual luego vas a hacer el molde. Ujú. Pero en sí, lo que nosotros hacemos aquí en el taller es el proceso típico de hacer la mezcla en revolvedora. O sea, a Carolina le tocó, al principio la hacían en el piso, pues, ¿no?
poco a poco hasta que se pudo comprar la primera revolvedora, ¿no? Ahora, hoy afortunadamente tenemos 4, ¿no? Entonces ya andan las 4 revolvedoras como locas, pero el proceso es el mismo, o sea, es muy manual, Sí, Ya. llevar el material, hacer el vaciado, claro. preparar los moldes, o sea, eso en esencia no cambia. No, pero me refiero Eh, que hay gente, por ¿No? ejemplo, que supongo que a otras escalas también, que ya directamente en el Ujú. ordenador la dosificación ponen tic, 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 y de repente ya se mezcla todo, la máquina. Sí, Sí, eso está de wow, sí, ¿no? no, no estamos ahí. Sí, no, todavía no. Incluso hay unas impresoras, vieron que hay impresoras, bueno, de Que 3, de imprime, sí. 3D, de Imprimen concreto, el y churro imprimes una este. casa, ¿no? Sí. Ya hay unas en menor escala y para allá vamos, qué padre, ¿no? Vas a poder imprimir ya una maceta pequeña. De hecho, ya hay unas de escala media, ¿no? Puedes sin problema imprimir una banca, por ejemplo, ¿no? Un jarrón, una macetota. Sí, sí. Ya hemos estado, eh, como diríamos acá, coqueteando, o sea, buscándolo, informándonos. Es caro, y bueno, pues la verdad es que mira, en esencia, volviendo un poquito para atrás, cuando Caro empieza la empresa y le ponen el nombre de En Concreto, ¿no? Sí. Desde ahí viene también algo bien importante. Nosotros estamos abiertos a resolver prácticamente cualquier cosa en concreto, ¿no? Ujú. Entonces ese es nuestro margen, o más bien no, como nuestras miras, ¿no? Objetivo es, aquí viene el cliente y nos piden a veces desde un reconocimiento hasta 500 bancas, ¿no? Entonces, es muy variado, pero nosotros, digamos que el método o el procedimiento en esencia es lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿cómo resolvemos esta pieza con este material que es el Ujú. concreto, ¿no? Yo por ahí sí sumaría también que a pesar de no tener las grandes máquinas o la última tecnología, hemos tratado de alguna Ujú, manera a través de la documentación, a través de la observación, o sea, métodos menos costosos quizá, pero sí que nos permitan tener una mejor calidad y una mayor precisión cada ujú, vez, ¿no? Creo que también hay un paso ujú, ahí importante de cuando empezamos a experimentar con el material y lograr las primeras ventas y entonces siempre parecía como un logro, ¿no? Pues hice esta pieza que ahora mide 2 metros de largo y no se rompió, qué increíble, pero sabías que Sí. te había salido 2 centímetros de la medida que te había pedido el cliente y que a lo mejor el faldón o la vista había quedado un poco chuequita, pero pues aún así te enamoraba, ¿no? Por el logro que Ujú. significaba. Claro. Y ahora nos hemos puesto más estrictos, y eso es mucha labor de Eduardo, como muy en términos de precisión, de sí podemos, y el que sea un proceso artesanal no significa que esté mal hecho o que Claro. neguemos Ujú. las, las peticiones que se nos hacen porque por algo se hacen, ¿no? También hemos tenido ya clientes más exigentes, en los que ya si te saliste un poco de medida, pues ya no les causa gracia, ¿no? Ellos tenían Claro. Ya. considerado meter sí. una encimera de cocina en tales medidas y si no la llevaste en esas medidas, pues entonces no cumpliste con lo que tú dijiste que ibas a hacer, ¿no? Entonces, Ya. creo que por ahí ha sido mucho el crecimiento, claro, a nuestros medios y nuestras posibilidades, pero sí ha sido un esfuerzo importante, ¿no? Como de... Porque Ujú. Carolina, ¿cuál a nivel empresa, cuáles crees que han sido los mayores errores o el error más grave que podríais haber cometido o que habéis cometido durante estos 7 años? Santa madre, pues Siete un años. montón. Ninguno, Sí, Marta. no, todo Todo Te perfecto. tengo perfecto. que confesar una Cam- cosa, no hemos cometido cam- ninguno. Así se montó sí, la cambio de empresa. pregunta, esa Siendo. no aplica. No, no, pues un montón. Pero Sí. uno que Exacto. recuerdes que Algo. digas, guau, esta vez lo pasé fatal. Pero, pero ya no solo de producción, sino incluso a nivel estratégico, Sí, algo que digas, yo qué sé, un pedido que no habría que haberlo sí, tomado, una muchos. línea que hubiera haber dicho que no. Sí. Mucho. Sí, mira, creo que podría contar uno rápido, claro, que creo que fue de los primeros en cuanto a producción. Mira, es que la verdad es que Carolina y yo somos bien aventados, ¿no? Muy pocas veces decimos que no, entonces luego nos metemos en problemas por no decir que no. Entonces,
oye, se acercó un día un arquitecto que quería unas barras para un restaurante, un bar nuevo, que no sé qué, así fuimos a ver el lugar, se midió todo. Muy bien, él iba a hacer el soporte, ¿no? Donde iba a poner la barra. Era una barra de 4 metros de largo por 50 de ancho, creo, ¿no? O sea, una tirotota, Sí, sí. ¿no? De 2 pulgadas, ahí creo que Caro justo venías llegando, ¿verdad? O ya Llevaba estabas aquí. poco, llevaba poco. Llevabas Sí. poco, sí. Y entonces yo, pues bien aventado, sí, claro, sí, no, sí, sí se puede, sí la hacemos, ¿no? Órale, pues a la hora de hacerla, en cuanto la levantamos, ¡pac! Tronó, ¿no? Tenía sus refuerzos, tenía todos, újole, pues ni modo, la volvimos a hacer, Mm. y pasamos la prueba. ¿Por qué? Porque en el momento ya no recuerdo exactamente y mal, porque justo no estaba apuntada esa receta, pero probablemente le metimos ahí o de vidrio o de polipropileno, algo reforzamos, ¿no? El punto es que ya funcionó la pieza, ahora había que llevarla. Todavía no Pues la usábamos llevamos y fibra, todo, ahí era puro acero. ahí no No. va, ¿eh? Fíjate, fíjate. Bueno, resumen, la ponemos en el restaurante, padrísimo, ya cumplimos, no sé qué. Al día siguiente habla el arquitecto, está rota su pieza. No No. manches, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Y ya nos metimos ahí en un rollo de que pues si él hizo la base y quedaba un poquito volando, pero nuestra placa no venía bien perfilada exactamente, o sea, traía alguna. Total, a mí ese fue, la verdad sí me dolió, pero como empresa, precisamente yo le dije al cuate, mire, no se preocupe, la verdad es que le regresamos el dinero, o sea, Sí, hicimos todo lo mejor que podíamos hacer, y por el bien de la relación, ya, o sea, no hay problema, yo no ni claro. le voy a pelear, lástima, no nos salió, o sea, fue lo primero que le dije a Caro, no, esta no nos salió, ni modo, ¿no? Ya Y está. está, ni modo, tienes que reconocer pero ese error, ese accidente, pues claro que te ayuda y te enseña y de ahí entonces precisamente Aprendes empezamos y... a buscar los porqués, por qué la fractura, qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que lo hemos visto en plano, en empresa, el error es un aprendizaje y al final de cuentas es una inversión, ¿no? A por- futuro Sí, te va a dar resultados, pues, ¿no? sí, sí, sí. Dime, No, Carolina, bueno, si di. quieres no te corto y luego yo digo un error creo más No, a nivel estrategia, que últimamente le doy muchas vueltas, ¿no? Es un tema que estoy... no nos abandona y es un reto. O sea, estamos hablando de lo que nos encanta siempre, estar abiertos y aventarnos a aceptar prácticamente cualquier petición, ¿no? Porque entonces ese reto de cómo vas a resolver y en qué material y cómo lo haces que entre en costos, en tiempos, etcétera, nos encanta, ¿no? Creo que es lo que nos Ujú. mantiene aquí al final de cuentas. Pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, porque el estar Ujú. todo el tiempo con un 60% quizá de pedidos o al menos un 50% de piezas nuevas todo el tiempo, la curva de aprendizaje tiene un costo, ¿no? Monetario ya, en términos de Ujú. inversión. Ujú. Tiempo, cabeza, estreses, y eso, aunque al mismo tiempo nos ha catapultado a encontrar mercados distintos y llegar a públicos distintos, al final al interior creo yo que es justamente pues todo un reto hacerlo de la manera correcta, incluso saberlo cobrar, ¿no? A veces creo que también nos pasa que por la Ujú. emoción de entrar a ciertos proyectos, incluso ni siquiera Claro. costeamos bien y ahí me pongo un poco más Ujú. la cachucha, ¿no? A veces es la emoción y, no, sí, es que si te pago hoy y córrele ya para cerrar Claro. y entonces te empiezas a calentar y claro que podemos, sí podemos, hagámoslo. Dale, venga. Claro, es que Carolina, o sea, esto que estás diciendo, mira que nosotros, o sea, o sea, no llevamos nada, obviamente, en comparación con vosotros, pero que es algo que, o sea, a nosotros ya ha estado ahí ese problema, o sea, ha estado tanto, bueno, de hecho, la discusión, yo no sé, a lo mejor ya hace 8 meses o hace un año ya estábamos hablando, porque estábamos con la duda de decir, oye, nos centramos solamente, por ejemplo, en hacer Claro. macetas
Aquí están, en Europa, por ejemplo, hay una marca que no las hacen en concreto, las hacen bueno, en cerámica, arcilla, en diferentes materiales, que hacen maletas, se llaman Atelier Vierkant, que son, Ujú. supongo los conoceréis, ¿no? Son, Padricísimo. Son son muy una, guays, sí. son una pasada, ¿no? Y entonces, Sí. y digo, a ver, hay gente que se posiciona solamente vendiendo macetas, eh, tiene menos problemas a nivel de comunicación porque está todo mucho más claro, se hacen expertise en esa parte y es una empresa viable, ¿no? Y luego, por otra parte, también tenemos ejemplos como vosotros, por ejemplo, que ya, en este caso más en hormigón, pero que donde el foco no es un producto concreto, sino es El en material. general el material y donde también habéis Ujú. podido, donde también tenéis una empresa formada y estáis, o sea que creo que es un punto con que nosotros, es como que siempre tienes miedo de cerrarte porque como que estás limitando el crecimiento, pero sí, no, Ujú. Yo creo ahí que tiene que ver mucho con el gusto a final de cuentas, ¿no? Nosotros nos lo hemos preguntado también no una, sino varias veces. Oye, a ver, nos cerramos aquí, nos cerramos allá, nos enfocamos en esto, en lo grande, en lo pequeño, y a final de cuentas llegamos a la misma conclusión. A ver, no, pues es que es en concreto, ¿no? O sea, la pregunta original que les decía, o sea, nos gusta el material, nos gusta resolver retos. eh, Personalmente, y claro, como arquitecta, yo como diseñador, en escalas pues más humanas, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, ahorita entramos a una licitación o estamos en proceso de entrar a una licitación para hacer unas piezas que no hemos visto el diseño todavía, que son unas para restos humanos, ¿no? Para anda. tema Wow. de ciencias forenses, ¿no? Ujú. Entonces, nos llegó la licitación, nos llegó la invitación, y decimos, bueno, pues uno, vamos viendo cómo es, y dos, pues adelante, o sea, de entrada sí levantamos la mano y decimos, vamos a analizarlo, ¿no? Ujú. Entonces, volviendo al punto, hasta la fecha nos ha funcionado no cerrarnos en algo Y específico, creo ¿no? que hay algo ahorita que te escucho, Lalo, hablando de esto. Digo, en el tema de las urnas es Mm. como muy claro, pero creo que somos, o nos gusta ser abiertos y sensibles al exterior, ¿no? Como jugar mucho con las dinámicas que están sucediendo socialmente. Por lo tanto, entramos al Vale. tema de doméstica con los talleres, digamos, y compartir lo poco o muchito que sabíamos en ese momento, que era más poco, pero entramos a proyectos que son de capacitación también a personas en entornos vulnerables en la ciudad, entramos a proyectos que son de mobiliario para espacio público porque nos encanta el tema de vivir la ciudad y conectar socialmente en ella a través del diseño, del mobiliario. Y por lo tanto, o sea, ahorita el tema de las urnas, que parece rarísimo y podría ser como pues algo muy técnico y se resuelve, también tiene como esta connotación de lo que está pasando en nuestro país en este momento, ¿no? Que son los miles de personas desaparecidas, el narcotráfico, el nivel de Ujú. muertes. Entonces, no es que vayamos a hacer un doctorado o, no sé, una tesina respecto al tema, pero es un poco como, pues sí, lo que se va presentando lo tomamos y nos toca abordarlo desde el material y desde el diseño, ¿no? Ujú. Vale. Ujú. Claro, bueno, pues entonces yo creo, bien, creo que llevamos 58 minutos, que Es que podríamos seguir hablando podríamos, más, ¿eh? podríamos seguir, pero bueno, yo creo que cuadra bastante bien esto último que nos habéis contado los dos, Carolina y Eduardo, que ahora justo a lo mejor me vais a decir, no tengo ni idea, pero ¿hacia dónde va en concreto? Yo creo que podríamos acabar con esta pregunta. Y cuando digo hacia dónde va, es quizás más lo que había pensado es a dónde os veis dentro de 5 años, porque no sé si una empresa familiar se queda en empresa familiar para siempre, continúa creciendo, queréis, no queréis, podéis. No sé si lo habéis pensado tan siquiera. Sí, claro. Está muy Échale toda. profundo. Si terminamos en lágrimas, nos mandan una caña desde allá. Hombre, lágrimas no. Hombre, si vosotros lágrimas justamente, para mí, si hay alguien que yo veo que va bien y que es que como, vale, si a ellos les va bien, hay esperanza para los No, demás, sí, sois claro, sí, vosotros. claro. Digo hasta lágrimas Sí, de la emoción gracias. porque en realidad, aunque es un reto y no siempre es fácil y tenemos momentos
de duda, ¿no? Incluso de qué tan, porque es mucho desgaste al final, lo que hablábamos, ¿no? O sea, al final estamos pues dedicando un montón de horas y la cabeza a este proyecto y le tenemos como... O sea, el momento de tranquilidad, relax, después de unos años, más modo, estoy trabajando a un 70%, eso No, no o sea, llega, al ¿no? menos no. Nunca. Todavía Yo no. creo que en unos 15 años, Todavía no no. sé, no sé incluso si llegue, Sí. ¿no? Porque parte importante No. es esta innovación, ¿no? Y al final si siempre quieres seguir aprendiendo, Sí. aportando, involucrándote, colaborando, pues entonces nunca pararás. Depende de la Claro. apertura, esa es mi opinión. A mí hay dos cosas que me parecen así como muy claras de a dónde vamos o a dónde en lo personal, compartido con Eduardo también bastante, tiene que ver con dos ramas. Uno respecto a lo ambiental y el tema de la sostenibilidad y entonces el aprovechamiento de materiales, por ejemplo, de la industria de la construcción, ¿no? Sabemos las toneladas que se generan en la ciudad por justo la expansión inmobiliaria, etcétera, ¿no? Por ahí creemos que hay todo un tema. Si me preguntas así, el sueño dorado es que todos nuestros productos estén hechos de material reciclado, ¿no? O en un alto porcentaje, que realmente podamos contribuir en términos ambientales. Perdona, Carolina, cuando dices reciclados, ¿te refieres a como los áridos o los agregados que pones que son reciclados de Los alguna chips. forma? Porque no sé si luego el material también, nosotros cuando hemos tocado un poco este tema, que por cierto, os lo pasaremos también, haremos una entrevista, no sé si es la siguiente o la siguiente, con un profesor de aquí de una universidad de Cataluña que toca temas de sostenibilidad, hormigón, etcétera. Y ahora también hay hormigones donde los hacen con una base que no es cemento, sino otros materiales que contaminen menos. No sé si por aquí también estáis Sí, explorando hasta ahora o... poco, que creo que eso es una luego de las cosas difíciles, ¿no? O sea, ganas de hacer y explorar y analizar, investigar, y luego, pues en el día a día tenemos tareas que no podemos dejar de hacer. Nuestro alcance y avance en estos temas quizás más despacio de lo que nos gustaría, pero sí hemos tenido un par de acercamientos, digo, en el tema de incorporar como agregados, material reciclado es un poco más sencillo, ¿no? O un poco más claro, en términos de que ya sucede, hay empresas que lo están haciendo, tenemos de dónde conseguir estos materiales, ahí el reto es el tema de la trituración y la incorporación espacial, en donde recibes ya un camión de volteo con 20 toneladas de escombro, en cómo lo almacenas. Creo que es más logística, pero podríamos hacerlo. El tema del cemento, que como tal, la materia prima más contaminante del material que estamos usando, hemos tenido así acercamiento real con una empresa, por ejemplo, que también desdobla el dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno, ¿no? A través del concreto. Y esto es con un aditivo en polvo que Vale. nosotros podríamos incorporar a nuestros productos. Entonces, ese es el acercamiento como, o la posibilidad más cercana, que ya estamos ahí como en vísperas de implementar. Y pues sí, todo lo que es la alianza con otras industrias para poder aprovechar sus residuos también, vidrio, plástico, maderas, metales, etcétera, ¿no? Como ver cómo podemos hacer eso. Súper Sí, y interesante. nomás, perdón, nomás Sí, rápido yo para creo ya que cederte la palabra completa. La sí. otra cosa de a dónde va, que también traemos ahí ya caminando el tema de la parte social, ¿no? Eduardo y yo nos gusta mucho también creer que lo que hemos aprendido le puede servir a alguien más y que lo que estamos haciendo como empresa pueda tener beneficios para la sociedad, para la comunidad, ¿no? Entonces tenemos por ahí un planteamiento de seguir trabajando a través de la capacitación pues la compartición de saberes con sectores vulnerables, llámese mujeres, en entornos de pobreza, personas con discapacidad, personas con tercera edad, o sea, encontrar todos estos grupos que no se pueden incorporar al mercado laboral tan fácil y a través del concreto poder dar
pues una posibilidad de un ingreso económico, ¿no? De manera flexible y bueno, todos los beneficios que este tema del emprendimiento puede generar. Y por lo tanto, estamos ahí como buscando si lo hacemos dentro de En Concreto o a través de una fundación en paralelo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, empezar como a buscar también perfiles adecuados para llevar estas ambas intenciones o proyectos dentro del paraguas de la empresa como tal, ¿no? Entonces, bueno, por ahí son dos listas de cosas que siempre tenemos dándonos vueltas y pues, Pues muy guay. Sí, y que ojalá, redondeando, en 5 años estemos más cerca, ¿no? Estemos más cerca de eso. Y sí, la verdad es, para no repetir, pero sí queremos hasta en algún momento poder ser centro de acopio, ¿no? De materiales. Tener esta fundación o esta parte bien clara, bien fuerte, incluso una plataforma de venta especial, digamos, para los productos que generen estos grupos sociales. O sea, creo que yo estaría encantado si en 5 años estamos más cerca de eso, ¿no? O sea, ya más incorporado. Si me dices, yo te diría en 10 años me gustaría ya, o sea, hacer referencia de, oye, mira, estos cuates de En Concreto no nomás hacen portavasos, bancas, macetitas, macetotas, celosías, hacen un montón de cosas, no nomás hacen eso, también, no manches, tienen una fundación que apoya a grupos sociales, ¿no? Y aparte, tienen ya un certificado cero emisiones, ¿no? Cero residuos, o sea, wow, o sea, lo tenemos en nuestra visión o los objetivos en esta parte de estructura organizacional, que también es importante, lo tenemos muy claro, queremos ser una empresa sustentable, ¿no? Con todas las de la ley, o sea, llámese económicamente, ambientalmente y socialmente, ¿no? Para allá estamos enfocados, si en 5, 10, 15 estamos ya ahí, buenísimo, ¿no? Qué guay. Pues seguro que lo conseguís porque se nota además que son valores que lleváis vosotros dentro y si sois capaces de meterlos en la organización como estáis haciendo, vamos, no hay otra. Al final es como... Lo bueno de tenerlo tan claro es que si lo acabas involucrando y al final es como que parece que sea unas fuerzas que te empujen hacia ahí. O sea Sí, que estupendo. sí, Pues sí, dime, Eduardo. buenísimo. No, es que justo me viene un ejemplo ya nomás para cerrar ese tema. A una empresa ya se le propuso que le reciclamos todo el mobiliario que tiene actualmente, que tiene como 30 años y es de concreto, ¿no? Vale. Se lo reciclamos, ¿no? Y nosotros le hacemos las nuevas versiones. Entonces estamos en pláticas y ya fíjate cómo precisamente lo que dices, o sea, te va llevando ya desde la negociación, la plática con el cliente, ya es con esta intención, ¿no? Oye, a ver, todo esto que tienes ahí, que ya está medio roto, lo que sea, no le haces, dánoslo y con eso te vamos a hacer unas piezas nuevas, ¿Qué ¿no? vamos a hacer? Entonces, se convierte esto en una herramienta de venta, digamos, ¿no? Si lo queremos Claro. ver fríamente, pero no por eso deja de ser de fondo, ¿no? Lo que tratamos de hacer, Sí, ¿no? total. Sí. Pues mira, yo Muy vamos guay. súper contento de la conversación, la verdad. Estoy ahora rezando para que se haya grabado bien todo audio, Sí, vídeo, hombre, para, sí. para que Carolina no, Ojalá. para que Carolina no salga Congelada, congelada. sí. Yo tengo la Sí, esperanza de que no, pero bueno, en sí, cualquier caso, Hemos bueno, estado muy a Sí, gusto muchas y muy sí, gracias. bien. ha sido un Gracias. placer. Así que nada, sí, si venís, bueno, sí. estamos en contacto y si venís obviamente por España para lo que sea, Invitadísimos. invitadísimos Sí, a que vengáis a claro, trabajar. claro. Con gusto, a meter manos a la obra, ¿no? Sí, Bueno, encantados, muchísimas gracias. Igual, acá tienen su casa y tienen su taller. Sí, mucho Cuando Muchas vengan, éxito, me gracias. mucho avisan. éxito Y y que sigan changueritos. creciendo.